Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos una nueva sesión de salud ocular en línea. El título de nuestra TLIS es El fuego no es un juego, accidentes oculares de fin de año, a cargo del doctor Abel Flores Boza, especialista en oftalmología pediátrica del Instituto Nacional de Oftalmología y no del Ministerio de Salud. Les pedimos, por favor, envíen sus preguntas a través del chat. Doctor Abel Flores, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer el estar con ustedes y poder compartir la información respecto a los accidentes producidos por los artefactos pirotécnicos, por los conocidos fuegos artificiales. Entonces, creo que lo fundamental o por donde tenemos que empezar es entender que los artefactos pirotécnicos o estos llamados fuegos artificiales son capaces de producir lesiones en diferentes partes del cuerpo. Y esto ha sido perfectamente ya descrito y estudiado a través de la casuística que año a año llegan a los diferentes hospitales del país. Y también este en realidad es un problema mundial. Claramente la parte del cuerpo que más frecuentemente va a ser lesionada por los artefactos pirotécnicos van a ser las manos y los dedos, ¿correcto? Pero seguidamente, después de las manos y los dedos, la parte del cuerpo que más frecuentemente se lesiona vienen a ser los ojos y a veces asociado a lesiones de la cabeza y de la cara. Entonces esto es importante recordar porque frecuentemente ahora estas lesiones se combinan y sobre todo no es raro que tengamos un niño que tuvo una lesión por pirotécnicos y que pueda tener una afectación de diferentes partes del cuerpo. Pero este es un tema, diríamos, estadístico y es fundamental tenerlo presente para cuando tengamos la oportunidad de asistir a un niño que ha tenido una lesión por pirotécnicos. Ahora, cuando hablamos específicamente del ojo, en realidad tenemos un sinnúmero de lesiones oculares que pueden producir por la exposición a estos artefactos. Entonces, podemos tener una quemadura del párpado, una quemadura de la conjuntiva. Si la lesión va un poquito más allá, entonces va a haber lo que llamamos una abrasión corneal, que más adelante vamos a explicar de qué se trata esto. Recordar que a veces al explosionar el artefacto pirotécnico puede llevar consigo algunas otras partículas y esas van a impactar en el ojo y entonces no es infrecuente ver a estos pacientes con cuerpos extraños en la córnea al momento de la evaluación. Igualmente, el impacto de estos fuegos artificiales puede producir un sangrado en la parte anterior del ojo y eso es lo que conocemos como ifema. Se puede producir también una ruptura del iris, que es la parte del ojo, diríamos, que da la coloración. A los ojos se produce una ruptura de ese iris. Si la lesión va un poquito más posterior, va a ocasionar un sangrado en la parte más interna del ojo y es lo que conocemos como una hemorragia del vítreo y puede lesionar la retina y producir lo que conocemos como un edema macular y diríamos en un caso más severo se produce una ruptura de la pared del globo ocular y es lo que conocemos como un traumatismo ocular a globo abierto. Entonces, estas son las diferentes lesiones que estos artefactos pirotécnicos producen en los ojos y que año a año vemos a tanto adultos y a niños en el Instituto Nacional de Oftalmología y sobre todo ustedes comprenderán en estas fechas de festividades de Navidad y de Año Nuevo. Y veamos entonces, vamos a hablar un poquito de las principales lesiones que vemos. Pueden ver ustedes acá esta fotografía de este paciente que tiene una quemadura
en los párpados y es una quemadura intensa. Y entonces esto es lo que diríamos más frecuente se ve por lesión de artefactos pirotécnicos y generalmente esto ya suele suceder en niños grandes o en personas adultas porque ellos tienen la posibilidad, diríamos, de reaccionar frente a la adversidad, lo cual no sucede en niños más pequeños. Entonces, la característica de estas quemaduras es que van a producir un dolor intenso, porque ustedes entenderán que dependiendo de la severidad se produce una pérdida de la piel y a veces de tejidos subyacentes, y entonces van a producir dolor y estas requieren tratamiento médico. Y diríamos, lo bueno es que generalmente no van a producir un deterioro de la función visual. Sin embargo, dependiendo de la extensión de la quemadura, sí pueden producir algunos problemas como de alteración en el cierre del párpado por cicatrización anómala o pueden producir, diríamos, una alteración estética o cosmética de la cara de la persona que ha sido afectada. Les decía que también estos artefactos pirotécnicos pueden producir lo que llamamos las abrasiones corneales. Y ustedes pueden ver en esta fotografía, esta es una fotografía de la parte anterior del ojo, donde pueden ver esa estructura transparente que es la córnea. Y acá hemos utilizado una tinción especial para determinar cómo es que se ha lesionado acá la córnea. Existe una pérdida de la capa superficial de la córnea que nosotros conocemos como epitelio. Entonces hay una desepitelización de la córnea y eso aparece de color verde cuando utilizamos un pigmento para localizar esa lesión. Entonces, esta es una abrasión corneal y va a producir un dolor intenso en la persona que lo tiene y esta también va a requerir tratamiento médico. Y ya cuando hablamos de una abrasión corneal, esta sí ya puede producir un deterioro de la función visual dependiendo de la profundidad de la lesión que produzca el fuego artificial en la córnea. ¿Correcto? Y entonces decíamos que frecuentemente estos, al explosionar el artefacto pirotécnico, lleva consigo partículas de los objetos que puedan estar alrededor. A veces las personas suelen colocar el artefacto pirotécnico dentro de un objeto de plástico, dentro de una lata, y este explosiona. Y como en este caso encontramos una partícula impactada en el ojo. Entonces, este es un cuerpo extraño corneal, va a producir un dolor intenso y esta lesión sí ya requiere un tratamiento quirúrgico. Puede ser una cirugía pequeña, dependiendo si es muy superficial o una cirugía ya más profunda, si el cuerpo extraño llegó a impactar, diríamos, ya de una manera más profunda en las estructuras oculares. Y este cuerpo extraño sí ya definitivamente puede producir un deterioro de la función visual porque esto va a dejar una cicatriz. Recordemos que la parte anterior del ojo es como una ventana, como un vidrio que debe ser transparente para mantener una buena visión, pero cuando cicatriza la córnea, esa ventana se va a comportar, perdón, como un vidrio esmerilado, entonces va a haber una opacidad en la córnea y eso va a dificultar con la visión y va a producir un deterioro en la función visual de la persona afectada. Les decía que otro problema que se produce viene a ser el sangrado en la parte anterior del ojo, como pueden ver en estas fotos. Esto que ven en rojo viene a ser la sangre que se produjo como consecuencia de la ruptura de pequeños vasos, de pequeñas arterias o venas o arteriolas o vénulas del iris. Entonces se produce un sangrado ahí y a veces este sangrado puede llegar a tapar el área de la pupila, que es por donde podemos ver. Y entonces esto es lo que se conoce como ifema. Y el problema es que este ifema, esta sangre que está ubicada en la parte anterior del ojo,
puede producir un incremento de la presión intraocular. Entonces, este paciente va a necesitar un tratamiento médico y además frecuentemente va a necesitar también cirugía, va a necesitar una operación, ¿correcto? Y como ustedes entenderán, esto va a producir también un deterioro de la función visual, es decir, la persona ya no va a poder ver como veía antes del accidente. Otra de las lesiones que se produce viene a ser la ruptura del iris. Fíjense ustedes esta fotografía. Si recuerdan la fotografía, acá está la pupila dilatada. Normalmente esta parte que ustedes ven acá debe estar adherida hacia la periferia del ojo. Pero acá, por el golpe, por la fuerza del impacto que genera la explosión del artefacto pirotécnico, se produce una ruptura del iris. Entonces el iris, por así decir, ha caído. Imagínense ustedes que fuera como una persiana que está en posición, pero por cuestión del impacto desciende, entonces se produce una ruptura del iris. Muchas veces puede tapar el eje de visión, va a producir dolor, visión borrosa, va a producir un aumento de la presión intraocular y lo que conocemos como glaucoma. Y recuerden ustedes que el glaucoma puede producir claramente una disfunción de lo que es la capacidad visual, y esos pacientes van a requerir tratamiento quirúrgico, van a requerir cirugía. Ahora, si el impacto, diríamos, de la fuerza generada por el artefacto pirotécnico, por el fuego artificial, es más intensa, entonces ya se va a producir una hemorragia en las estructuras más internas del ojo. Esta es una fotografía de lo que nosotros conocemos como fondo de ojo. Es una fotografía de la retina del paciente, y esta mancha que ustedes ven de color roja viene a ser un sangrado que se produjo en la retina, un sangrado que se produjo en el vitrio, que viene a ser la gelatina que está, diríamos, en la parte más posterior del ojo. Entonces, esto, diríamos, va a producir una disminución de la visión, y esto va a requerir en muchos casos una cirugía para limpiar la sangre que se depositó en el humor vítreo como consecuencia del accidente. Y entonces la sangre, cuando se acumula y está en contacto con la retina, puede generar toxicidad, puede generar daño de las células de la retina, y por tanto la visión va a disminuir a pesar de que la cirugía pueda retirar la sangre, pero como ha transcurrido un tiempo, ya se produce un daño de la función visual. Otro de los problemas que a veces se asocian a los accidentes por artefactos pirotécnicos viene a ser el edema macular. Y esto no viene a ser otra cosa sino como una hinchazón de la retina. Esta es una imagen de fondo de ojo, y si ustedes pueden ver acá se ve como esta lesión redondeada, y en realidad acá lo que ha sucedido es un hinchazón de la retina, de una zona de la retina que es la mácula. Y cuando nosotros solicitamos una tomografía retinal, que es un examen que nos ayuda a saber si hay alguna lesión o no en estos casos, van a poder ver una imagen como esta, una separación de las capas internas de la retina, y eso es lo que se conoce como edema macular, por la acumulación de un líquido que normalmente no debe estar entre esas estructuras, y entonces va a producir visión borrosa. Estos pacientes van a necesitar tratamiento médico, a veces puede ser necesaria una operación, y esos pacientes definitivamente van a terminar con un deterioro de la función visual, dependiendo, diríamos, del grado de afección que resulten como consecuencia de este tipo de lesiones. Y otro de los problemas que también sucede es que el impacto de estos fuegos artificiales,
puede generar una ruptura en la pared del globo ocular. El globo ocular, como su mismo nombre, es un globo. Imaginemos una pelota y cuando una pelota se abre en una de sus partes, entonces el contenido interno puede salir. Como pueden ver en esta fotografía, acá se produjo una herida en la córnea, que es la parte anterior del ojo, y a través de la córnea que tiene una herida, una solución de continuidad, se está exponiendo el iris, que es un tejido que normalmente no tiene que estar expuesto. Entonces existe una exposición del iris y entonces la persona que tiene esto va a tener visión borrosa, va a tener dolor, va a tener náuseas, va a tener vómitos y estos pacientes van a requerir un tratamiento quirúrgico para tratar de cerrar esta herida, de reponer los tejidos oculares y en muchos casos esto va a generar una cicatriz anómala y con una opacidad en la córnea, a veces puede generar, si es que la ruptura del globo fue, diríamos, dañó estructuras más internas, puede generar catarata, puede generar otro tipo de lesiones y estos pacientes van a tener una cirugía, pero la cirugía fundamentalmente va a ser para muchas veces para mantener el ojo como estructura, pero más no como función. Entonces, muchas veces los pacientes van a conservar el ojo, pero lamentablemente este ojo va a perder alguna de sus capacidades o en otros casos mucha de su capacidad visual dependiendo de la severidad de la lesión. Estas son unas fotografías de algunos de los casos. Fíjense ustedes, acá se tuvo una ruptura, una herida extensa en la córnea y entonces cuando se operan estos casos siempre va a quedar una cicatriz y la cicatriz que queda en la córnea es una cicatriz así de color blanca. Entonces, muchas veces los pacientes dicen, pero yo no tenía eso. Claro, porque cuando llegó a emergencias tenía la herida, tenía el ojo abierto, pero al suturarlo, al operarlo, entonces se genera una cicatriz para tratar de preservar el ojo y la cicatriz en la córnea queda así de este color blanco y esto ya va a generar una discapacidad visual. La persona podrá mantener el ojo, como les digo, como estructura, pero esto va a generar una disfunción de la visión. De la misma forma como pueden ver en este otro caso, y ahí pueden ver inclusive la sutura es muy delgada, como un pelo más o menos que se utiliza para cerrar las heridas y evitar que el contenido interno del globo ocular, diríamos, pueda vaciarse por completo. ¿Correcto? Entonces, estas son las lesiones de un traumatismo ocular a globo abierto producido por un fuego artificial. Ahora, frecuentemente cuando estas lesiones son muy intensas y van a dañar las estructuras internas del ojo, se puede producir lo que llamamos un desprendimiento de retina y eso va a ocasionar que con el tiempo el ojo disminuya de volumen, ¿correcto? El ojo disminuya de volumen y entonces va a aparecer, como ustedes ven en la foto, con un ojo ya pequeñito, un ojo que involucionó, y esa es una condición que nosotros conocemos como tisis bulbi, ¿no? O es como las personas lo conocen, es un ojo que se encogió, es un ojo que se chupó. Entonces, ya acá no solo existe pérdida de la función, sino pérdida de la función y de la estructura. Esos son otros casos. Pueden ver ustedes acá las múltiples lesiones que se producen en la cara y en el ojo también. Acá lamentablemente hubo una lesión severa de las estructuras internas del ojo y a pesar de que uno podría verlo a simple vista y pensar de que no hay una lesión severa del ojo, realmente en este caso casi se perdió a un 90% la función visual por el manipular estos artefactos pirotécnicos. Igual en este otro caso, entonces, esto es lo que año a año vemos en los servicios de emergencia.
Ese es otro caso más severo, entonces acá ya se produce una lesión de toda la cara con un compromiso lamentablemente de ambos ojos. Entonces, esto es lo que queremos evitar año tras año. Entonces, no existe un artefacto pirotécnico que sea seguro. Eh, existe, tenemos el mito, tenemos la creencia de que si yo adquiero un artefacto pirotécnico en una feria autorizada por la autoridad competente, voy a estar seguro. No, la pólvora va a seguir siendo pólvora, sea en una feria autorizada o en una feria no autorizada, ¿correcto? Y siempre va a estar asociada a riesgos de daño como el que estamos viendo. Eh, quiero compartir con ustedes un poco de información estadística porque esto es importante. Miren ustedes, este es un gráfico de la casuística que tenemos en el Instituto Nacional de Oftalmología y más o menos cada año tenemos entre 50 a 60 casos de lesiones en estas fiestas por artefactos pirotécnicos y más de la mitad de los pacientes son menores de edad. ¿Correcto? Ese es el grupo que es el que más se afecta. Y lo curioso es que ellos no son precisamente los que estaban manipulando el artefacto pirotécnico, sino que los niños son los que frecuentemente acompañan al papá o al tío o al hermano mayor o al vecino y se quedan de espectadores y los espectadores son los que terminan siendo dañados, no necesariamente la persona que manipula. ¿Correcto? Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, resulta siendo, como les decía, una persona de corta edad y en la mayor parte de los casos es un niño, es un varón, porque las niñas generalmente no se sienten muy atraídas por este tema de los artefactos pirotécnicos, pero los niños sí, y entonces ellos resultan ser los más afectados. Y les decía que casi siempre es un espectador, no es la persona que manipula. Este es un gráfico interesante para poder ver qué pasa con la visión. La pregunta que siempre nos hacen es, ¿en cuántas personas se produce ceguera como consecuencia de los fuegos artificiales? Y claro, ustedes pueden ver este gráfico que el 62% no se afecta. La mayor cantidad de las personas no van a tener un deterioro de la función visual, pero un 40% sí, y eso es bastante. Es decir, de cada 10 personas que acuden, 4 van a terminar con una pérdida de algún grado de visión. Y el 7% va a terminar en lo que conocemos como ceguera, ¿correcto? O sea, de cada 100 que van, 7 terminan ciegos por haber espectado o en otros casos por haber manipulado un artefacto pirotécnico. Cualquiera de ellos. Este es otro gráfico importante porque este gráfico nos demuestra que no necesariamente la apariencia de la lesión ocular va a tener correlación con el grado de disfunción visual. Es decir, no necesito yo ver un ojo que se reventó, un ojo que estalló y un ojo que perdió su contenido para yo decir, ah, este va a perder la visión. No, de hecho, en la mayoría de casos se presenta esto que conocemos como la celación lamelar, es decir, lo que aparentaría nada más una herida superficial de ojo, pero en realidad se produce también una lesión de las estructuras internas. Entonces, esto nos demuestra que los artefactos pirotécnicos son excesivamente lesivos para los ojos, ¿correcto? ¿Cuáles son los más frecuentes que producen lesión? Los morteros, los cohetes, los crackers, pero fíjense ustedes acá que las luces de bengala, las famosas chispitas mariposa, son una causa importante de lesión ocular y sobre todo en los niños. Entonces, no es seguro el entregar a nuestros niños, sobre todo la noche de Nochebuena, hay la costumbre de reunirse alrededor del nacimiento y entregar a cada niño una luz de bengala para que puedan hacer algún rezo o algo conmemorativo a la Navidad, y eso es completamente peligroso y eso debe ser prohibitivo. Entonces, algunas consideraciones ya para culminar esta parte es recordar
que la mitad de las personas que se lesionan son espectadores, no necesariamente la que manipula, ¿correcto? Las víctimas más frecuentes son los niños. Los fuegos artificiales no son juguetes, así que por ninguna razón entreguemos esto a los menores de edad, ¿correcto? Incluyendo, como decíamos, las luces de bengala. Si algún adulto desea manipular un artefacto pirotécnico, desea manipular algún fuego artificial, utilice por favor un anteojo de protección de estos industriales, ¿correcto? Para así disminuir el riesgo de lesión en los ojos. Jamás toque un artefacto pirotécnico si este no llegó a explotar, porque a veces uno se acerca y se acerca y ahí recién explota y ahí vienen los problemas. Entonces, nunca se acerca a un artefacto si es que este no explotó. Les decía, ya para culminar, que estas famosas luces de bengala uno podría creer que son seguras y no son seguras. ¿Por qué? Porque estas van a, diríamos, van a quemar a altas temperaturas. Cuando queman las luces de bengala, la temperatura que se produce en este artefacto es más o menos entre 1000 a 1600 grados centígrados. Y estas contactan con la córnea y van a producir esta quemadura severa en la córnea con una disfunción de la visión, y estos pacientes van a terminar en trasplante de córnea o cuando es posible, o en otros casos simplemente su visión se va a ver completamente perjudicada y van a terminar en ceguera. Entonces papá y mamá van a decir, pero ¿qué pasó? Yo solo lo llevé porque agarró una luz de bengala, mi hijo entró y salió ciego. Entonces jamás van a responsabilizar a la persona que le entregó la luz de bengala, sino van a responsabilizar a quien brindó la atención médica, que lo único que quiso es tratar de aliviar su problema de salud. Entonces, no necesitamos ningún artefacto pirotécnico, ningún fuego artificial para pasar felices estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. No queremos tener más lesiones como esta. Entonces, si a ustedes les gusta manipular los artefactos pirotécnicos, son conscientes del riesgo al que se exponen y lamentablemente tienen alguna lesión o se producen alguna lesión en alguno de los espectadores, no froten ese ojo lesionado, no le echen agua, no lo enjuaguen, no le apliquen ninguna gota, ningún ungüento, ninguna pomada. Pueden simplemente cubrirlo con una gasa limpia si es que la tienen a la mano, y busquen atención médica inmediata, busquen atención médica de emergencia. Recuerden que el Instituto Nacional de Oftalmología tiene un departamento de emergencia que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, busquen inmediatamente atención si es que resultan lesionados por la manipulación o por la expectación de los fuegos artificiales, y ojalá este año no se repita estas noticias que año a año lamentablemente tenemos que, diríamos, asistir en los diferentes medios de comunicación. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, felicitaciones, doctor Abel Flores Boza, especialista en oftalmología pediátrica, por esta excelente presentación. Doctor, bien nos están preguntando con respecto a cuáles son las principales casos de emergencias, las emergencias más frecuentes que reciben en el Instituto Nacional de Oftalmología o que causan estas graves complicaciones oculares por los fuegos artificiales en este fin de año. Sí, efectivamente, lo que más frecuentemente se ve son quemaduras en el párpado y en la conjuntiva, ¿correcto? Pero esto suele verse ya en personas grandes, porque decía, cuando uno es adulto, uno puede tomar previsión y es capaz de responder frente a una amenaza, lo que no sucede en los niños. El niño no puede advertir riesgo, y entonces en ellos, sí, más frecuentemente se produce ya lesiones, diríamos, como una ruptura del globo ocular, heridas corneales, cataratas traumáticas. Bien, nos preguntan así,
¿Qué debo hacer si a mi hijo le revienta un fuego artificial cerca de los ojos? Perfecto. Si es que a su niño ocurre una explosión de un artefacto pirotécnico o un fuego artificial cerca de los ojos, obviamente lo primero que tenemos que verificar es el estado general del niño, ¿correcto? Siempre recordemos que en el ABC, por así decir, llamarlo, de la atención, tenemos una lista de prioridades. Primero tenemos que verificar si nuestro niño está consciente o no, ¿correcto? Si es que nuestro niño respira o no respira por sí solo. Porque en el caso de que nuestro niño respire, se nota que está consciente, entonces si ya ha tenido una lesión en los ojos, inmediatamente va a expresar dolor. Si ese es el caso, entonces, como decía hace un rato, tenemos que buscar atención médica inmediata, ¿correcto? Entonces, hay que hacer eso lo más pronto. No utilicen ninguna sustancia, no aplicar ninguna gota, no irrigar el ojo. Si a simple vista se ve que algún objeto extraño ha quedado atrapado, tampoco lo retiren. Déjenlo ahí para que cuando ya lleguen al establecimiento de salud, el especialista pueda valorar si puede o no retirar ese cuerpo extraño, porque a veces uno intenta retirar y hace más daño. Entonces, en conclusión, primero nos fijamos en el caso de un niño cómo está su estado general, ¿correcto? Y eso es importante, ¿por qué? Porque si el estado general del niño se ve comprometido, es decir, se ve que nuestro niño respira con dificultad o tiene un compromiso de conciencia, entonces ahí lo más sensato es acudir a un hospital general, ¿correcto? O sea, ya ahí los ojos pasan a segundo plano. Primero nos vemos el estado general del niño. Recuerden que el Instituto Nacional de Oftalmología fundamentalmente se enfoca en eso, en el tratamiento de los ojos. Pero si este niño tiene una quemadura como consecuencia de la exposición, ustedes ven que tiene quemadura de manos, quemadura del pecho y del cuerpo, dirigirse a un hospital general o a un hospital especializado en atención de niños. Nos preguntan así, en provincia es más frecuente que los niños salgan a recoger los cohetes que aún no han explotado. ¿Cómo podemos sensibilizar a la población para que no haga más esto? Sí, eso ocurre frecuentemente y nos pasa también acá. Es cuestión de educar. En realidad, este, tenemos la percepción, somos optimistas de que año a año existe menos consumo de los artefactos, pero lamentablemente las lesiones todavía se van dando y cada año a año más. Pero tenemos que educar en casa, hay que empezar por casa y los niños en realidad van a tener conductas repetitivas en función de lo que vean, de lo que hacen los adultos en casa. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos la oportunidad de conversar, tenemos que explicar a nuestros niños que estos fuegos artificiales, que estos artefactos pirotécnicos son muy peligrosos, que estos artefactos pirotécnicos causan quemaduras, causan lesiones, los niños pueden perder los dedos, pueden perder la mano, pueden perder los ojos, pueden terminar con la pérdida inclusive a veces de una extremidad cuando son pequeños o cuando es muy serio. Entonces, el tema parte por educación y entonces los niños entre ellos van a tener la oportunidad de conversar y esa va a ser la mejor forma de hacer un trabajo a mediano y a largo plazo para tener los mejores resultados posibles de cambio de conducta. Y bien, nos preguntan así, ¿hay trasplante de ojo? En realidad no existe un trasplante de ojo como tal. Lo que en la actualidad existe es un trasplante de córnea, ¿correcto? Pero recordemos que la córnea es solo una parte del ojo, es la parte anterior. Recuerden ustedes los relojes antiguos de pulsera que tienen los relojes de esfera y que tienen un vidrio que cubre, ¿correcto? Eso vendría a corresponder la córnea. Entonces, cuando se lesiona la córnea y esta se opacifica, la persona puede tener un trasplante de córnea y de esa manera mejorar su visión, siempre y cuando no exista lesión de las estructuras internas. Pero cuando existe lesión por artefactos pirotécnicos, casi siempre se lesionan estructuras internas
de manera tal que en realidad van a ser muy pocos los pacientes en los cuales solo el trasplante de córnea va a ser la solución para su problema. Nos están preguntando en el chat de YouTube el horario de atención del Instituto Nacional de Oftalmología. Claro, el Instituto Nacional de Oftalmología tiene un departamento de emergencia que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, es decir, atiende domingos, atiende feriados, y en estas fechas de fiestas se redobla la atención en emergencia. Entonces, es importante tener presente esa información para que en el supuesto caso, ojalá no ocurra, que puedan conocer de algún caso que tuvo lesión por artefactos pirotécnicos, puedan acudir inmediatamente y recibir la atención médica pertinente. Y nos llegó una pregunta sobre qué recomendaciones o consideraciones tenemos que tener con respecto al descorche del champán. Esa es una excelente pregunta. En realidad, en estas fiestas también hay un porcentaje importante, casi un 20% de las lesiones oculares es por el descorche del champán. Y eso es, la recomendación es nunca le entreguen a un menor de edad que descorche el champán, ¿correcto? Siempre tiene que hacerlo una persona adulta, una persona que ya tenga cierto entrenamiento en el descorche, protegerse los ojos, alejar la botella, diríamos, ¿no es cierto?, del cuerpo y siempre tratar de hacerlo en una zona donde en el caso de que salga a gran velocidad la tapa, esta pueda, diríamos, impactar en una pared cercana y de esa manera minimizamos el daño que pueda suceder como consecuencia del descorche de estas bebidas gasificadas. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Abel Flores Boza. Por favor, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante como es el fuego no es un juego y los accidentes oculares para este fin de año. Claro, las recomendaciones finales es que tenemos que derribar algunos mitos que se han generado alrededor del conocimiento de los fuegos artificiales. La primera recomendación es pasemos unas felices fiestas, no necesitamos pirotecnia. La segunda recomendación, jamás entreguemos artefactos pirotécnicos a los niños, aún hablando de las luces de Bengala. La tercera recomendación es no existe artefacto pirotécnico seguro. El hecho de comprar un artefacto pirotécnico, de adquirirlo en una feria autorizada, no es sinónimo de seguridad. Eso no nos brinda seguridad porque igual estamos expuestos al riesgo. Y si lamentablemente sufren una lesión o alguien conocido o tienen la oportunidad de asistir, diríamos, en algún momento, ojalá no se dé que ocurrió esta lesión, busquen atención médica inmediata. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Abel Flores Boza. Le esperamos en próximas telecapacitaciones, TeleIEC. Un gran aplauso para usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy complacido de estar esta tarde con ustedes.